Radiocine presenta La Entrevista. Bien, pues estamos con José Joaquín Morales, director de Larga Noche en Texarkana. José, bienvenido a Radiocine, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, mira, en primer lugar, yo además se me ocurre así, como normalmente no tengo, ya sabes que esto es una charla, no tenemos aquí cuestionario y todo esto, habiendo visto la película, lo que no sé es si decir que es Texarkana o que se esperen al final, pero es un spoiler decir que es Texarkana. Efectivamente, es buena idea. Texarkana se puede decir que es una ciudad de Estados Unidos. Y es verdad que llama la atención, yo creo que llama, en general ya me lo han comentado muchas personas, ya lo hago la producción, todo el mundo con el que hablaba sobre la película me preguntaba, ¿qué es Texarkana? Yo le decía, es una ciudad de Estados Unidos y no es que transcurra la historia en esa ciudad ni en ese país, porque transcurre en Madrid, pero sí que es verdad que lo que significa en la historia, lo que cuando el espectador vea la película entiende qué significa el título, yo creo que es mejor guardárselo. Sí. Tiene que ver con un viaje interior, tiene que ver con el pasado del protagonista, pero yo creo que queda mejor no contándolo. Completamente. Fíjate, me recordaba a alguna de estas películas que a veces nos llegan, pues, americanas, vamos, te digo, americanas o inglesas, o que de repente el título original fuera ese y aquí te lo traducen Capricho, pongamos el caso. Sí. Pero es que está muy bien, porque una vez que has visto la película y dices, ya he cogido todo el sentido de la película. Sí, durante todo el proceso que además es largo de hacer la película, yo he de decir que al escribir el guión tenía muy claro desde el principio que ese debía ser el título, porque ya desde la génesis del proyecto, ya desde escribirlo, lo tenía bastante claro. Pero claro, cuando uno busca feedback y hablas con otros miembros del equipo, sí que es verdad que surgieron dudas si el título podía resultar demasiado extraño o demasiado chocante. Aparte también que es, bueno, pues que de primeras y sin conocer absolutamente nada de un proyecto, de una película, como cualquiera que está viendo, pues que va al cine a ver la cartelera o que en una página web estás decidiendo qué ver en Video on Demand, si te encuentras con ese título te podía chocar un poquito. Pero bueno, a mí me apetecía y yo creo que va muy bien, o sea, que encarna muy bien de qué trata la historia. Y al final es como el nombre de una persona. Bueno, pues tiene su personalidad, puede ser un nombre más o menos común, que estás más o menos acostumbrado a escucharlo, pero una vez que ya lo conoces, pues oye, ya te haces con él. Además, la noche tiene mucha importancia a lo largo de la peli, ¿no? Sí, también puedo desvelar que toda la película transcurre de noche. Y... Te lo iba a decir yo, pero digo, si lo dices tú, pues ya me lo... Mejor, efectivamente. Soy yo el que voy desvelando las cosas poco a poco. Sí. Así no me echas la culpa. Eso es. Es importante la noche, no solo por el título de la película, por las cosas que transcurren y porque todo transcurre por la noche, sino porque nos gustaba la estética nocturna y pegaba mucho con la historia y con lo que le va pasando al personaje y las cosas que van transcurriendo. Pues veíamos que todo tenía mucha coherencia narrativa, mucha coherencia estética, y dijimos también en el proceso de la preproducción y cuando estábamos pensando en todo el proyecto, cómo rodarlo, en qué circunstancias, de qué va a tratar, qué se cuenta, ya vas diseñando los planos y todo lo que va a pasar en la historia ya desde el guión, dijimos... pues que todo transcurra de noche, que nos gustaba y especialmente a mí, por ejemplo, la estética. La estética nocturna tiene sus dificultades naturalmente porque muchas veces según con qué cámara utilices, qué iluminación estés usando, puede cantar mucho en pantalla pues por problemas técnicos, ¿no? De que los negros no se vean muy bien. Que te dé texturas que a lo mejor no quieres, pero en otras ocasiones te permite, y esto ya es hablando ya más una cuestión práctica de cómo es un rodaje, y más un rodaje, una producción independiente, lo bueno es que el sol no cambia, porque Eso ya sí. es todo de noche, te estás apoyando en iluminación artificial, y esas cosas yo creo que son ayudas que te facilita mucho luego el trabajo en el rodaje y que tú puedes ajustar, te puedes apoyar, o sea, si necesitas luces de apoyo y una vez que las colocas y ya nuestro director de fotografía, que se llama Carlos Muñoz Romero, él una vez que ya decidía cómo debía iluminar el plano, lo bonito y lo bueno de rodar de noche es que ya se te queda así, es como la iluminación artificial en un interior. Entonces, si juntábamos esos elementos, nos gustaba mucho el resultado, que era un ambiente nocturno, normalmente además en exteriores también, en calle,
con ese rollito que te da grabar en la calle de noche. Y la estética, como digo, de la iluminación, pues estuvimos contentos con eso. Claro, porque además tradicionalmente rodar de noche era más caro por todas las luces que se necesitaban y demás. En este caso, al contar con las cámaras que teníais, ya cogían, dentro de que siempre tienes luz de apoyo, digamos, te lo cogían fácil para que... Sí, entiendo que tampoco, siendo una producción así, en muchos casos no tendríais que llamar la atención a base de luces, camiones... No, efectivamente, en cuanto... Bueno, por ejemplo, no sé si ha cambiado, pero cuando estuvimos rodando en la ciudad de Madrid, el ayuntamiento no te exige avisar ni cortar la calle si el equipo técnico no supera a una serie de personas, no tienes a una serie de personas trabajando, y si no necesitas aparataje electrónico o eléctrico tipo un camión, focos, etcétera, grandes. Entonces, nuestro rodaje nos lo planteábamos muy de guerrilla, con muy poco equipo, muy ágil, y con la capacidad siempre de adaptarnos al entorno. Es decir, que si en algún momento había que parar o nos teníamos que adaptar, cuando eres un equipo de pocas personas, te adaptas súper fácil. Como dices, es que en la actualidad, con utilizar focos LED, que no pesan nada, no consumen nada, que a pilas, o sea, es decir, no se necesita ni siquiera un generador, enchufarlo en un generador, con pilas, es que te dan y te permiten jugar, porque luego ya tú le metes los filtros, etcétera, te permite conseguir una iluminación que en ningún momento, yo creo, te va a dejar tirado, vas a tener problemas de cómo se te ha iluminado, el resultado va a ser bueno, y además es que también con las cámaras digitales lo estás viendo en el momento. Claro. Entonces te puedes apoyar en un monitor o no, verlo directamente a través de la cámara, pero es que ya estás viendo el material de base con el que luego ya puedes retocar en postproducción, naturalmente, etcétera. Al final esto no es, yo creo que no se rueda tan a ciegas como se podía hacer hace unos años, y esa inmediatez te permite tomar decisiones que yo creo que en general son más acertadas, o te ayuda a que sean más acertadas, y a trabajar más rápido en general. Y yo creo que los rodajes en ese sentido, y yo puedo decir que en esta película fue muy cómodo y muy fácil, quitando el hecho de trabajar de noche, que es verdad que a veces pues te largas en la madrugada, claro, y puede ser un poquito rollo y a deshoras, y de perder horas de sueño, pero el resultado, que al final yo creo que es lo que importa, yo creo que vas guiado mucho más en la buena dirección, naturalmente gracias a las herramientas que tenemos ahora. Es que antes, pues, yo me imagino porque no he tenido desafortunadamente la experiencia de rodar en celuloide, bueno, pues o contabas con un equipo más grande, una producción más grande, o podía ser un dolor de cabeza tirar cualquier plano, es decir, coger y, vale, pues lo rodamos así. Bueno, pues es que a lo mejor te la estabas jugando demasiado y ves que el trabajo de un día no ha servido para nada. Tienes muchas cosas y eso sería para otra conversación, pero yo que una vez hice uno en 16, luego también el problema es la propiedad. Porque si te encuentras que el productor no ha pagado, no te hacen copias, ¿sabes? Pero vamos, eso ya es cosas de pillos. Pero bueno, comentabas tú el tema de permisos. Yo cuando veo la película me parece como muy fresca, muy natural. No es esto de que de repente se cruza una persona justo en la cámara que sabes que es que entonces el ayudante de dirección le ha dicho, sal ahora, que no es cuando viene bien, ¿no? O sea, me da la sensación, digo, aquí han cogido la cámara y no han pedido casi permisos, o han pedido, o cómo lo hicisteis. Porque incluso cuando, por ejemplo, la escena del centro de Príncipe Pío, que ya nos conozco un montón, está aquí cerca donde estamos grabando, digo, ostras, pero que se han metido aquí, digo, vamos, es que me da una sensación, digo, está aquí, ahora están pegándose en los baños de Príncipe Pío, digo, va a entrar alguien, no sé. No hacía falta tanto pegarse, pero es verdad que casi todo lo que hemos rodado en la película fue con este espíritu de decir, bueno, no vamos a pedir permiso, cogemos, lo rodamos y ya está. Como te decía, tienes un equipo muy... Además, sobre todo cuando rodábamos, pues a lo mejor en calles... hay una secuencia también rodada en Chueca, en fin de semana, en viernes o sábado, y llena de gente. Entonces, existían dos maneras de, digamos, o en su momento nos planteamos dos maneras de hacerlo. Intentar controlar todo, cosa que es muy difícil, o se nos va de calendario, se nos va de posibilidades, que es, tienes que pedir que cortar una calle, tienes que conseguir extras, tienes que organizarlo todo bien para poder rodar cómodamente
y que mientras tus personajes van por la calle, interactúen con otras, con los extras que se supone que son transeúntes en la calle. O tienes la opción B, que es cogemos y grabamos directamente. Y ya en montaje vemos y valoramos si bueno, aparte que lo puedas ver en el rodaje directamente, pero en montaje especialmente es cuando estudias y valoras si un plano queda invalidado o no, porque justo una persona ha mirado a la cámara, otra persona se cruza. Fíjate en Yo creo que queda incluso, perdón, te iba a decir incluso mejor, porque además es una secuencia en que un personaje se tiene que esconder y demás, y yo creo que le ha ayudado. Yo creo que también, porque fíjate que estábamos un poco temerosos y yo aquí reconozco que yo era el más lanzado a la hora de grabar, dije, no, lo grabamos así. Y uno de los actores, por ejemplo, me decía, el que tenía también experiencia como director, incluso también de cortometrajes, me decía, ten cuidado, o sea, ojo, a ver qué estamos haciendo, porque a lo mejor nos tiramos aquí toda la tarde grabando, bueno, toda la noche, grabando 12, 15, 16 tomas de lo mismo, y luego resulta que en todas te mira gente a la cámara, en todas se te cruza alguien, etc. Y dije yo, vamos a probar. Y si ya vemos que no está saliendo bien, lo descartamos y pensamos en otras posibilidades. Resultó que queda bien y que no hay problemas. De hecho, yo creo que luego es que también la gente al final está, y eso es algo muy chulo y lo comentamos en su momento, creo que la gente también está luego ya muy acostumbrada ya a ver que la gente está grabando algo por la calle, que bueno, hay unos chicos ahí grabando con una camarita, están haciendo un corto, seguro, es lo primero que piensa la gente. Ya si ves naturalmente un aparataje más grande, si de pronto ven un camión con unos focazos, gente de maquillaje preparando a alguien, sillas puestas de estas, claro, ¿dónde está el famoso, ¿no? Eso es, mira, ese debe ser el director tal, y aquí de pronto ya aparece una gran estrella y tal, pues eso obviamente es un súper rodaje que la gente se va a quedar a verlo y ahí sí que necesitas esa infraestructura, pero cuando es algo pequeño, decía esto porque que la gente está acostumbrada porque hay planos en los que sí, es verdad, puede que alguien mire en algún momento. Yo creo que si estás más o menos atento y centrado en la historia, pasa desapercibido, pero es que hay veces que hasta que se llega el punto de que se cruzan personas y no miran a la cámara. Una de dos, o no se habían dado cuenta, que está muy bien, porque entonces dices, como estoy grabando con una cámara pequeña, el sonido directo está muy bien disimulado con un micro por debajo y tal, que tampoco está llamando mucho la atención con una super pértiga. O no se han dado cuenta, o si se dan cuenta dicen, bueno, unos chicos grabando, paso de largo. Quedaba estupendo. Mira, haces abre los ojos, una superproducción y demás, y de repente te sale alguien a un balcón de la Gran Vía, ¿no? Y todo el mundo... Y ya te dicen, yo creo que eso, en ese sentido, también habla muy bien, en este caso, de Alejandro Amenábar y de aquella película, porque yo creo que consiguieron una imagen tan icónica en su momento. Sí. Estamos hablando de finales de los 90, nada de jugar con el ordenador, que ya naturalmente ya se podía hacer cosas muy chulas en aquella época con los ordenadores, sino dijeron, no, vamos a hacerlo a lo clásico. A la gente le llamó tanto la atención que automáticamente alguien ya empezó, vamos a buscar las cosquillas, a ver si de verdad consiguieron eso. ¡Ay, no lo consiguieron! Uno se asomó. Cuando la veías, no. Claro, cuando la veías para nada, pero fíjate que a posteriori alguien se lo busque, le busque las cosquillas y le descubra el pequeño fallo. Yo creo que dice mucho de la peli, porque es una peli que en su momento pegó tanto que la gente diga... A ver si le pillo las costuras. Vale, sí, un tío estaba asomado en la Gran Vía, pero chapó por ese plano, o sea que estaba... Yo creo que esas cosas dicen mucho luego de las pelis, para bien además. Oye, volviendo a la tuya, que es lo que estamos, hablabas antes de uno de los actores que tenía experiencia como director y demás. Yo quería hablar de los actores. ¿Cómo has hecho la selección? Conocías ya, el protagonista es el Landaluce, yo prácticamente lleva todo el peso de la película. Sí, él, ¿no? Diego Landaluce se llama. Sí. ¿Cómo fue todo un poco? El proceso fue, abrimos una convocatoria de casting explicando cómo era el proyecto y la película en una web de casting de actores que ya habíamos usado para anteriores proyectos y procuramos hacer los casting, los hicimos en Matadero y que además nos dejaron unas instalaciones que fueron muy amables y por eso están en los agradecimientos de los créditos. Nos dejaron unas instalaciones para también hacer unos ensayos de la película, así que estuvo muy bien. Nada más entrar a Matadero, en la sala, no sé qué nombre le tienen, en una sala que está a la izquierda, que es muy grande, que las paredes son oscuras y a veces hay, bueno, muchas veces tienen montados diferentes instalaciones, a veces son artísticas, a veces son de coworking. Plató, porque ellos también tienen lo de plató, pero no, ya sé la sala que me dices. Joder. Sí, no era un plató como tal. Y en esa época tenían justo en medio un escenario montado
Sí. y ahí había unos sofás y unas sillas, entonces pudimos ensayar todas las escenas de interior con diferentes actores, tal, pues los pudimos ensayar ahí, así que muy bien. Entonces hicimos el casting y a través de la web y de internet, de aquella web de casting de actores, pudimos encontrarlos y la verdad que muy bien. Yo creo que al final son experiencias que en general yo creo que no puedo decir que haya tenido experiencias negativas, afortunadamente, organizando casting y conociendo gente así. Es verdad que a veces yo creo que haciendo un buen trabajo de selección previa, de decir, bueno, Sí. a ver qué otros proyectos ha hecho esta persona, cómo es, oye, pues un vídeo Google ves, y ya ves un poco el feeling y se te encaja. Claro. Y porque a mí no me gusta esto de quedar con 15 actores para luego quedarme con uno. O sea, es decir, yo soy consciente de que el proyecto no tiene el tamaño ni la capacidad para organizar las cosas a un determinado nivel, como podría ser un casting profesional, que además luego, aparte de eso, de que procurábamos estar con los pies en la tierra, decir, bueno, si este es un proyecto pequeño, no vamos a tratar a los actores como si de pronto yo fuera Steven Spielberg y esto fuera Parque Jurásico 5. Entonces vamos a tratarlos con cercanía y a mí no me gusta esto de venga, te voy a hacer una prueba, ya te digo, como si yo fuera aquí el director de casting más duro del país y tú eres solamente un actorcillo más que a ver si me convences. Me acuerdo que parte de los casting, parte muy importante era primero hablar con ellos. Yo les contábamos, porque también me acompañan Carlos y Mar Rojo, los otros dos productores de la peli, les contamos de qué iba el proyecto, cuál era su espíritu, como lo que teníamos pensado para esta película. Ellos nos contaban un poquito, bueno, pues sus impresiones, también de primeras que opinaban de lo que les estábamos contando, un poquito su experiencia, y pasábamos a hacer una prueba de escena. A veces nos encajaban, a veces no, eso ya sí que es normal, pero a mí me gusta y me gustó cuando preparamos este proyecto que la relación con los actores fuera eso, lo más cercana y normal y humana posible. Cuando ya tuvimos claro quiénes eran los actores, fue tan fácil como acordar calendarios, empezar ya toda la producción, preparar los personajes, estos ensayos que te digo en Matadero, y cuando estuvimos listos para rodar, rodamos y en general yo estoy súper contento, porque yo creo que son gente que cada uno luego va haciendo su camino y va teniendo sus cositas y va haciendo cosas diferentes. Pero yo estoy muy contento porque creo que en ese momento les pillábamos muy bien en el momento en el que estaban. Oye, pues esta chica que hace de la novia, esta chica que hace de la exnovia, el amigo, la madre, tal. Y bueno, yo estoy muy contento con ellos, desde luego. Y en el caso de Diego Landaluce, es un chico que ya como actor está ganando. Ya venía de tener algún par de experiencias importantes cuando rodamos la peli en series de televisión. Ya cada vez sigue haciendo televisión, sigue haciendo teatro, proyectos propios. Pues está muy bien y a mí me gusta mucho que en su momento hiciéramos un proyecto juntos y un proyecto tan importante para los dos, en el sentido de que él era protagonista total de la película. Yo, que soy el director de la película y le estoy poniendo muchas ganas al proyecto, luego ver que, aparte que mantengamos la relación, él continúa haciendo proyectos y cada vez más importantes como actor, y nosotros conseguimos también con nuestro camino de producción, y yo como escritor sigo trabajando y haciendo proyectos, pues está muy chulo, porque es como, te unes en un momento hace tiempo y como las carreras van, por así decirlo, en paralelo y creciendo siempre. Y es muy satisfactorio para mí decir, pongo el ejemplo de Diego porque es el protagonista, pero es que ya me está pasando con muchos actores, decir, ver en una publicidad y decir, anda, este es Pepito, que estuvo en tal corto, que estuvo en tal peli, que estuvo en tal proyecto, en tal obra de teatro, qué guay. No es que no vayas a reivindicar tu trabajo de haberles descubierto, ni muchísimo menos, porque ya eran gente que ya tenía experiencia y ya había demostrado su valía. Pero a mí me gusta mucho que luego en los proyectos, cuando quedan hechos, entre todos luego nos reconozcamos y nos digamos, este que ahora ha hecho esto, confió en mí para hacer esto y yo confié en él, etcétera, y todos juntos hicimos un proyecto tiempo atrás. Para mí eso está genial. Claro, vais viendo ahí un poco todo el recorrido. Eso es. Oye, ¿y sois entonces 3 productores? Eso es.
¿Y cómo ha sido esto de pensar, vamos a producir esta película? Tú llegas y lo escribes, porque tú tenías ganas de escribirlo, ¿no? Entonces, ¿y cómo les lías? ¿Te lían ellos a ti? Esto es un proceso que ya lleva su recorrido tiempo atrás. En el caso de Carlos Muñoz Romero, en el caso de Carlos, nos conocemos desde el colegio. Lo que pasa es que empezamos... Has estado tiempo convenciendo. Eso Sí, sí. fueron años y años. No, en realidad ya fue más recientemente, en la época universitaria, cuando empezamos a hablar de... Porque aunque nos conocíamos previamente no teníamos una relación muy estrecha, pero empezamos a hablar de hacer algún proyecto audiovisual juntos y empezamos a rodar cortometrajes, los escribíamos juntos, a veces también interpretábamos porque eran pequeñas piezas. Sí. Fuimos creciendo en ambición. Hicimos ya un par de cortometrajes que a nivel de producción ya fueron más complicados, nos atrevíamos a meter efectos especiales y ya te digo, hacíamos todo el trabajo juntos en general, dirigíamos juntos, escribíamos el guión y llevábamos la producción mano a mano completamente durante todo el proceso. Ya cuando fuimos haciendo cada vez más, producciones, o nos atrevíamos con cortos un poquito más ambiciosos, Mar Rojo, que es una compañera mía de la universidad, estudiamos los dos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complu, se unió a nosotros como labor de productora, de dirección de producción. Y ahí nos lanzamos, los tres juntos nos lanzamos a la producción de Vanitas, que fue el primer largo que hicimos. Este largo 2011 fue. en el 2011 quedó terminado, lo rodamos en el 2009 y en el 2011 quedó terminado. Como te comentaba antes, fuera de cámara, este fue un proyecto que ahora con el tiempo somos más conscientes de que fue de aprendizaje en realidad. Fue una película episódica que se narraba diferentes historias y muy muy ambiciosa y muy loca en el sentido de que yo como guionista, en este caso fui yo el único guionista, aunque siempre recibía feedback de mis dos compañeros al ser productores además. Me daban ese feedback, pero yo como guionista sí que me vine arriba, como se suele decir, y quisimos contar historias que bebían del drama, del cine negro. Teníamos narcotraficantes mexicanos en la historia, había el secuestro de un adolescente, había una escena de una violación, había un tiroteo. O sea, era una película que era como queríamos darle al género negro nuestros toques dramáticos, ese darle una vuelta personal, y un poco yo creo que siempre con todas estas influencias que yo creo que cierta generación, y que me incluyo, hemos tenido, ¿no? Influencias del cine de los años 90 y de principios del siglo XXI, de estas películas, pues eso, muy estadounidense, muy rollo estadounidense, de cine de drama violento, negro, como estoy diciendo, etcétera. Entonces, Palma, Scorsese, ¿no? por supuesto, y Quentin Tarantino también un poquito, aunque no queríamos pasarnos con el rollo gente estilizada con traje y pistolas, pero siempre hay algo ahí, porque quieras o no, yo a mí Pulp Fiction en particular y Quentin Tarantino en general siempre ha sido un cineasta de verlo con 15, 16 años y ya siempre seguirle y quedarte ahí, pero efectivamente el cine estadounidense de estos últimos 20, 30 años, efectivamente Brian De Palma o Martin Scorsese, súper claro, ¿no? Y como te decía, una vez terminada esa producción que nos sirvió de aprendizaje y fue muy ilusionante, a la vez agotadora, pero que fue como un máster, como se suele decir, y como mucha gente reconoce, que al final cuando te metes en harina en un proyecto así es un máster de aprendizaje, que no digo que pueda sustituir a una formación reglada, pero aprendes un montón y te fogueas un montón. Ya al año siguiente dije, vamos a hacer una segunda peli. Y fue como ellos, vale, ok, nos ponemos. Y lo bonito, y yo creo lo chulo de esto, en este caso con Texarkana, es que ya yo como guionista, pero ellos también como productores, como dire de fotografía, Carlos, directora de producción, Mar, yo creo que estuvimos de acuerdo todos en que el siguiente paso natural no era hacer una cosa aún más grande y que se nos fuera más de las manos y que fuera aún más loca, etcétera, sino al contrario, una historia más sencilla, más recogida, y en el que, y esto lo veo yo ahora en perspectiva,
Sí. pudiéramos tener el mejor control sobre los diferentes elementos, especialmente en el rodaje, que es cuando luego te encuentras los problemas, cuando luego en postproducción, montaje, etcétera, te encuentras con los problemas, bueno, pues tener, digamos, los diferentes elementos de la historia mejor atados y más controlados, de tal manera que luego el resultado sea mejor. Y creo que en ese sentido hemos madurado mucho como productores y como creadores, por todos nosotros, porque los tres, y hablando yo en particular de mí mismo, yo en particular, porque creo que todo en general está mucho más cuidado. Luego hemos tenido tiempo, porque bueno, al final esto lleva un tiempo, en cuidar el sonido, la edición de sonido, el diseño de sonido, que lo hizo Emilio Escobar, que es un profesional muy muy serio y muy bueno en el diseño y dirección de sonido, y al final dices, jo, yo creo que estas cosas se notan. Claro. El montaje está muy bien cuidado, el color de la película y todo lo que rodea al final. Es que también la música, tuvimos la oportunidad de que nos compusieran una banda sonora original. Está muy bien. Y hubo posibilidad también de grabarla en un estudio de sonido profesional con músicos, que un cuarteto de Sí, me cuerda llamó y la atención piano. que hoy en día que se hace muy sintetizado, ¿no? Había músicos, pero que además también de todas formas tienes la banda sonora, la parte que es de DJ, digamos. Eso es, sí. Esa mezcla. Sí, justo, Exo DJ, que tiempo atrás ya me gustó la música que pinchaba y, bueno, contacté con él y nos cedió la música para poder utilizarla. Entonces al final esto es un proceso largo, pero la recompensa es muy alta porque, claro, al dedicarle, bueno, tiempo y paciencia a un proyecto así, al final tienes buena música, tienes buenas interpretaciones, un buen material de rodaje de base, con el que luego le has cuidado el sonido, le has cuidado el montaje, le has cuidado la edición, las tipografías en los créditos, y yo creo que al final te queda una cosita que, precisamente por haberte olvidado de querer hacer muchos fuegos artificiales, que es lo que yo creo que al fin, o yo cometí el error de juventud, por así decirlo, de querer sorprender y hacer muchas cositas y querer hacerlo todo. Dices, si me centro más en la historia, en lo que quiero contar, y es al final un relato un poquito más pequeño, y lo hago de una manera como con más cabeza y prudente, yo creo que al final la película sale ganando. Claro. Y diría, como mensaje último en este sentido, que yo creo que también la madurez te da el aprender que no es tanto la cuestión de hacer una película, y más si es una película indie, no es tanto tú querer lucirte como profesional, es decir, como como guionista, como productor, sino que luego la película tenga ya una identidad en sí misma y un peso y en sí misma tenga, digamos, que sea como independiente de ti. Yo creo que eso es lo mejor, y ese es el mayor aprendizaje que me saco de este proyecto. Es decir, ya esto no es para que yo quedar bien. Sí. Y yo decir, mira, he hecho esto porque yo, no. Puedes ver esta película por sí misma. Esta película se sostiene ella solita, con sus patitas, y te puedes olvidar de mí, y de que me conoces o no me conoces, y de quién es el director, etcétera. Tú ves la película y está bien hecha. No digo yo que ni sea la mejor, ni tenga las mejores cualidades técnicas ni artísticas, pero es una película que ya vive independiente de quienes la han hecho. Y yo creo que eso es lo mejor que uno puede sacar de un proyecto así. Oye, una vez que uno tiene la película, y ya para ir finalizando, pues hay que ponerla, ¿no? Hay que verla. Aunque no esté de moda lo de los cines, vosotros habéis apostado por los cines, pero de una forma un poco diferente, ¿no? Aquí uno es el que pide la película, ¿o cómo es? Sí, esto ha sido Rosa Camero, que yo contacté con ella, es la distribuidora de la película. Que es una profesional que viene de trabajar en México con estudios de la talla 20th Century Fox, Universal y compañía. O sea, ella como distribuidora en México ha distribuido cine estadounidense clase A, y ahora en España está trabajando y quiere trabajar con todo tipo de proyectos, porque ella naturalmente lo que le gusta es la distribución de cine. Y hablando con ella nos entendimos muy bien, y me dijo, bueno, pues con esta película, que ella afortunadamente consideró que sí que merecía la pena y sí que merece la pena llevarla, digamos, desde el más alto escalafón, que es la sala de cine de gran formato, en el que la gente paga su entrada y va a verla, hasta
desde ese escalafón hasta lo que vemos que actualmente mejor también está funcionando y ya es afortunadamente el camino que ya por fin se ha abierto, que es el vídeo on demand, aparte de televisión, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar con un estreno que afortunadamente va a ser el próximo día 8 de marzo en el Palacio de la Prensa, y nos aliamos con una plataforma que es Screenly, que como bien decías, efectivamente son plataformas que funcionan con el espíritu de crowdfunding, de tal manera que si hay suficiente gente interesada en ver la película y reúnes un quórum suficiente, se abre la sala y entonces se puede proyectar la película. Claro. Esto hasta hace 4 días, como quien dice, no se podía hacer, porque uno tenía que apostar como productor o como distribuidor, tenían que apostar, o todavía tienen, porque según qué proyectos también es así todavía, tienen que apostar por un número de copias, y un número de copias que se acuerda con el exhibidor para que llegue a las salas. Hay que hacer haces tu campaña de publicidad también, cada película como buenamente puede, porque esto cuesta muchísimo dinero, y luego traer a la gente a la sala y esperar a ver qué tal ha ido el negocio. Esto abre otras posibilidades que es para, y es súper interesante, para producciones más pequeñas, abre el camino a, naturalmente, que primero se tira, por así decirlo, de familia, amigos, conocidos, se puede hacer un marketing de guerrilla, un marketing que está, digamos, que está más a nuestro alcance, pues en redes sociales, etcétera, para que al final atraes a ese primer público interesado, que naturalmente es el que está cerca de ti, estrenas la película, tienes una primera oportunidad de enseñarla, y a partir de ahí que se genere, como quien, la metáfora más fácil es como quien tira una piedra en un lago, se vaya generando ese boca a oreja, ese interés, se vaya extendiendo de manera más o menos orgánica para que haya más pases. Claro. Luego, aquí ya me estoy adelantando un poco, pero bueno, luego nosotros tenemos nuestra perspectiva de llevar la película a las diferentes ventanas para intentar alargarlo al máximo posible su vida, porque al final es, pues como todas las películas, que la gente la vea, y es cuando tiene su sentido, ¿no? Que tenga espectadores. Entonces estamos esperando con ganas el estreno del día 8, y a partir de ahí a ver cuáles son los siguientes pasitos de Larga Noche en Texarkana, que ya le toca salir a andar. Decide ya la gente, cuando la quiera ver, pues que la pida, ¿no? O sea, efectivamente. Es que esto es como las pizzas, tú llamas y la pizza, lo único que en vez de venir a casa, pasa ahí. Tienes luego tú que ir, pero te la servimos igualmente. Y la ves bien grande, la ves ahí en gran pantalla. Eso es. Estupendo, pues ya estamos entonces así bien informados, ya sabemos que podemos pedir Larga Noche en Texarkana en Screenly. Screenly es como screen en pantalla en inglés, terminado en LY. Sí. Y ahí hay de las diferentes películas y eventos que ofertan. Se trata de elegir Larga Noche en Texarkana y el día 8 presentarse allí. Pero no nos vayamos a equivocar. Efectivamente. Muy bien, pues José Joaquín Morales, gracias por estar con nosotros. A ti, Antonio. Y nada, pues nos volvemos a encontrar la próxima, que pasen menos de 5 años entre una y otra, ¿no? Efectivamente, yo creo que a ver si lo hacemos y que dure, que pase menos tiempo. Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.